Shalom, saludo, bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Un placer, un gusto poder compartir con ustedes la escritura. Por acá el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento para ti. Y hoy estamos con el programa a través del Brit Hadashah. En este programa eh, vamos a meditar en el libro de Marcos. Ya terminamos el libro de Mateo y estamos meditando ahora en el libro de Marcos. A través del Brit Hadashah nos permite pasearnos por todo desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Es un plan de estudio personal, que nos permite leer, meditar. Está ahí en el canal de Telegram está la planificación de ese plan personal. Por supuesto es personal, es modificable, la persona puede adecuarlo a su tiempo, a su estudio. Nosotros estamos meditando de esta forma. Y en relación con la Parashot, esta mañana mi esposa pues estaba meditando sobre la Parashá 6 Toldot, y ahora pues estamos meditando sobre el Brit Hadashah, para tener en ambas partes. Estamos en la semana 6. Esta parte que estamos estudiando desde el capítulo 6 hasta el capítulo 10. Por supuesto no lo vamos a leer todo, estamos haciendo una meditación de una pequeña porción de esos capítulos. Esos capítulos los leemos nosotros como estudio personal en la casa. Este programa es para motivar, para enseñar, para ayudar a que se desarrolle la lectura del Brit Hadashah y relacionarlo con las Parashot, o sea que haya un acuerdo. Vamos en la semana 6, la Parashá 6, y ahorita estamos en la semana 6 y vamos estudiando el libro de Marcos. Entonces, bueno, la idea es ayudarlos, la idea es motivarlos. No es un estudio de todos los capítulos, sino de una pequeña porción, una meditación, pero en ese rango de capítulos. Y en esos capítulos los estudiamos nosotros en nuestra casa, leerlos, estudiarlos, leerlos, para que al final del ciclo 25-26 hayamos leído y estudiado tanto las 54 Parashot como todo lo que es el Brit Hadashah. De hecho, hay otro plan que está ahí en Telegram, que abarca desde Josué hasta Malaquías. Y de esa manera todo el año, al terminar el ciclo completo, pues nosotros ya habremos leído, meditado, reflexionado en todo el pacto eterno del Señor, en toda la escritura, en todo lo que el Señor nos ha entregado y nos ha dado. Estamos trabajando hoy con un tema que se llama No hay profeta sin honra. Esto nos da continuidad profética de todo lo que hemos venido estudiando. Esta mañana mi esposa estudiaba la Parashá Toldot, y hay elementos allí de continuidad profética de todo lo que el Señor nos ha ido entregando y nos ha ido dando. Igual, esta porción de la escritura en Marcos 6 hasta el 10:52, pero vamos a trabajar con Marcos 6 del 1 al 6, y vamos a meditar en esta palabra: no hay profeta sin honra. Entonces vamos a estudiar. Espero que esté allí tranquilo para ir poco a poco, porque este tema es importante que nosotros lo meditemos, y nos va a ayudar y nos va a proyectar proféticamente, nos va a dar mucho entendimiento de lo que estamos viviendo, nos va a dar mucho entendimiento de la revelación profética. Y bueno, vamos a meditar y vamos a estudiar. Vamos también a colocar una adoración, una alabanza basada en el Salmo 100. Me parece, insisto en colocarla porque es una proclama muy importante, porque es una proclama de acción de gracia. Entonces vamos a abrir con acción de gracia, vamos a darle gracias al Señor
esta meditación es importante, este Salmo 100, proclamar la acción de gracias al Señor, abrir nuestro corazón en agradecimiento al Padre, al Eterno, abrir nuestro corazón, estar tranquilos, estar en paz, en shalom con Él y darle gracias por todo lo que Él nos ha entregado. Lo primero es por la vida, porque nos tiene con vida. Entonces estamos dándole gracias porque Él nos ha amado y nos ha preservado y nos ha guardado. Entonces vamos a colocar esta alabanza y dejemos que el Señor nos ministre a nuestro espíritu. Que nosotros lo proclamemos y Él nos ministra y nosotros ministramos al Señor, pero a la vez Él nos ministra a nosotros y nos hace saber que tenemos que ser agradecidos. Amén. Entonces, con reverencia, pues, adoremos y proclamemos esta palabra. Amén. Gracias. 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 Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Que toda lengua proclame su grandeza y su fuerza. Servid a Jehová con gozo, con júbilo encendido, y venid ante su presencia con regocijo y sonido. Levantamos nuestras manos dándote gracias. Reconoced que Él es Dios, Señor, que nos dio la vida. Tú nos has dado la vida. Él nos hizo con sus manos, su amor nos da la salida. No a nosotros, no a nosotros, suya es toda la gloria. Somos su pueblo escogido, ovejas que Él restaura en su historia. Con acción de gracias quiero entrar a tus puertas, Señor, y en tus santos atrios darte toda mi alabanza y honor. Alabad al Rey eterno, bendecid siempre su nombre, que retumbe en todo el mundo la adoración de su pueblo y su hombre. Porque Jehová es bueno, su misericordia es canción, para siempre su promesa, firme en cada corazón. Su verdad nunca termina, generaciones la verán. Por los siglos su palabra nuestros pasos guiará. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Que toda lengua proclame su grandeza y su fuerza. Servir a Jehová con gozo, con júbilo encendido, y venir ante su presencia con regocijo y sonido. Reconocer que Él es Dios, Señor, que nos dio la vida. Él nos hizo con sus manos, su amor nos da la salida. No a nosotros, no a nosotros, suya es toda la gloria. Somos su pueblo escogido, ovejas que Él restaura en su historia. Con acción de gracias quiero entrar a tus puertas, Señor, y en tus santos atrios darte toda mi alabanza y honor. Alabad al Rey eterno, bendecid siempre su nombre, que retumbe en todo el mundo la adoración de su pueblo y su hombre. Porque Jehová es bueno, su misericordia es canción, para siempre su promesa, firme en cada corazón. Su verdad nunca termina, generaciones la verán.
por los siglos su palabra nuestros pasos guiará. Con acción de gracias quiero entrar a tus puertas, Señor, y en tus santos atrios darte toda mi alabanza y honor. Alabad al Rey eterno, bendecid siempre su nombre, que retumbe en todo el mundo la adoración de su pueblo y su hombre. La adoración de su pueblo y su hombre. Gracias. 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 La adoración de su pueblo y su hombre. Gracias. 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 Adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, con acción de gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, nuestro Redentor. Nosotros te amamos, Señor. No a nosotros, sino a ti, la gloria, Señor. Con acción de gracia, para agradecerte por la vida, por tu sacrificio, por haber muerto y haberte sacrificado por nosotros, por haber darnos la vida, porque nos has dado la vida, porque nos has redimido, porque nos has perdonado, porque nos has bendecido, porque nos has sanado. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, por tu pesa. Acción de gracias, Señor. Siempre te estaremos agradecidos porque te amamos, Señor. Glorificamos tu nombre, te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, gracias por amarnos. Gracias por venir, gracias por redimirnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Que en nuestra boca, Señor, siempre haya una palabra de gracia y acción de gracias para ti. Perdónanos cuando nos hemos quejado, perdónanos nuestra incredulidad, perdónanos cuando no hemos abierto los ojos para ver lo que tú nos has entregado y lo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Hoy, Señor, alumbra nuestros ojos, abre nuestros ojos para que tengamos fe, para que tengamos emuná, para que podamos creer a tu palabra, Señor, para creer a los profetas, para ir, para ser guiados, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque hoy tú nos abres los ojos para ver, para creer. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, gracias. Te amamos, Señor. Amamos tu venida. Amamos tu palabra, Señor. Te amamos a ti, Señor, y glorificamos tu nombre. Y estamos agradecidos, Padre amado, de tu amor, de tu perdón, de tu gracia, de tu sacrificio, de tu salvación, de tu amor, de ese amor que no tiene límites. Gracias por ser nuestro Padre, por amarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por sacarnos de la cautividad y sacarnos del cautiverio. Gracias porque nos hiciste habitar en familia y nos sacaste del cautiverio. En la orfandad, Señor, nos hiciste habitar en familia. Te nos has dado como un Padre para amarnos, para cuidarnos, para bendecirnos, Señor. Nuestro corazón abierto para ti, Señor. Porque te amamos, Señor, porque glorificamos tu nombre, porque bendecimos tu nombre, Señor. Amén, 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 amén. Compungimos delante del Padre eterno porque Él es el que nos ama y nos cuida. Vamos a compartir esta palabra, que nosotros podamos entenderlo. No hay profeta sin honra. Vamos a meditarlo, vamos a leerlo.
Este, dice aquí, Marcos 6:1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y ¿no es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yeshua decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mire, el nivel de incredulidad en el que se manifestó. Hay poca escritura que se pueda decir que Yeshua se asombró. Dice, y estaba asombrado. Otra parte dice, maravillado del nivel de incredulidad que ellos tenían. Y cuando ellos están hablando, como el Señor tiene total discernimiento de espíritu, Él sabe qué es lo que hay. Hay una incredulidad y Él se manifiesta, y cuando Él habla, cuando Él expresa esto, ahí hay mucha tela que cortar. Cuando Él dice, no hay profeta sin honra, o sea, todo profeta, un profeta que ha sido levantado por el Eterno, todo ministerio, además de profeta, no solamente los profetas, sino sus ministros. No hay uno que no tenga honra. Todos tienen. El Señor ha determinado una honra. Y a lo que Él dice eso, que no hay profeta sin honra, Él se está asumiendo y está revelando, por supuesto, que Él es profeta y que Él sí tiene honra. Entonces, Él les dice, no hay profeta sin honra. No hay profeta sin honra. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ellos no creyeron en él como profeta, no lo vieron, no lo pudieron entender. Entonces vino una incredulidad sobre ellos que no, que la cercanía, la familiaridad, que es uno de los enemigos ministeriales, la familiaridad. Generalmente la familia, la cercanía impide el poder creer, el poder creer. Y luego él dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y ahorita vamos a desglosar bien todo eso. Mire, en su propia tierra, en el territorio, entre sus parientes y entre su casa. Allí no hay honra. El Señor ha determinado honra, pero no hay profeta sin honra, sino ¿dónde? Entre su tierra, entre sus parientes y entre su casa. Por causa de la incredulidad y de la familiaridad y de no poder discernir y de no poder ver el llamado de aquello que se ha entregado a un hombre que el Señor lo levantó como profeta. Y hoy vamos a estudiar bien esto porque lo que el Señor va a hacer en los tiempos proféticos que estamos hablando, necesitamos escuchar, reconocer, ver los profetas que están activos. Va a depender mucho de lo que veamos. Entonces necesitamos que el Señor nos abra el discernimiento de aquella conexión profética que necesitamos para que Él nos guíe. Y tiene que haber un proceso de discernimiento y de reconocimiento de los niveles de profetas que hay. Porque ahí hay una honra
Pero donde no hay honra, donde hay incredulidad y donde hay familiaridad y falta de reconocimiento. Ahora, fíjense aquí. Vamos a seguir leyendo por aquí. Es tácito y sobreentendido que Yeshua se presenta como profeta. Él revela una función ministerial, un oficio ministerial. Él dice, yo soy profeta y tengo honra. Y no estoy recibiendo la honra de ustedes porque ustedes están en plena incredulidad. En el territorio, en la familia y en los parientes y en la casa. Dice, es un ministerio, es un llamado ministerial, es un oficio ministerial. Y dice, yo soy un profeta, pero no soy un profeta sin honra, yo tengo honra. Yo tengo honra y ustedes no me dan esa honra, ya no es problema de Yeshua o del profeta, es problema de la persona que no ha tenido la revelación. Entonces vamos leyendo aquí. El problema no es mío, el problema es de ellos. Yeshua no tiene porque Yeshua no tiene, él no está haciendo como todo profeta hace un anuncio, tiene un shofar en la boca, un anuncio profético, y Yeshua no tenía un anuncio profético. Yeshua es él es el anuncio profético. Él no lo tiene, él es. Un profeta normal como Eliseo, como Isaías, tenían un anuncio profético del Padre. No, Yeshua él es el verbo encarnado, él es el anuncio profético. Él en sí mismo es el anuncio profético. Imagínense ustedes ese nivel. Y ellos no creyeron. La incredulidad no dejó ver aquello, no lo dejó ver. Entonces, entender esto es importante porque, fíjense, ya les voy a explicar mejor. Y aquí hay una expresión, déjenme buscarlo por aquí, aquí está. Hay una versión que se llama versión La Palabra de España. Así se llama la versión La Palabra España. Esa versión dice que no tiene honra sino solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares, solo en su propia tierra y en su propia casa y entre sus familiares, menosprecian a un profeta. Aquí la palabra amplía más. Es no solamente que no hay honra, sino que menosprecia. Es un menosprecio. Isaías 53. Desechado, desestimado, experimentado en quebranto. No lo estimamos y fue desechado y fue desestimado y no tuvo valor. Entonces hay un desecho. Esa es una palabra de continuidad profética que viene el Señor hablándonos, donde nosotros vamos a discernir, a trabajar con la parte de ser desechado, de ser desestimado, de tener un estigma de desecho, un nombre que te llamaron, a veces es una enfermedad, a veces es te desarrollan bajo una autoestima baja, te destruyen, te ponen por debajo, menos de lo que eres o de lo que el Señor estableció para ti. Hay un menosprecio. Y ahí nosotros tenemos que trabajar en ese menosprecio. Entonces, aquí a la incredulidad de este tipo está relacionada directamente con menospreciar, con no darle valor. ¿Quién eres tú? Si tú estás aquí, tú eres el carpintero, tú eres el que hace un oficio, ¿de dónde tú tienes esa sabiduría? ¿Quién te entregó a ti esa sabiduría? ¿Quién eres tú? Tú no tienes ese nivel, tú no tienes ese valor, tú no eres nadie. Tú simplemente eres aquí el que recogía los palitos de madera de la carpintería de tu papá. Tú no eres nadie, tú no tienes estudio, tú no has estudiado con las mejores escuelas, con las mejores yeshiva, con Hillel, con el otro. ¿Quién eres tú? Entonces, ese nivel de incredulidad lo asombró por el menosprecio, por la desestimación que dice Isaías 53 que se le da a Yeshua. Y ahí nosotros tenemos que trabajar. Entonces, vamos a seguir leyendo. ¿Qué impide darle la honra a un profeta de parte del pueblo o las personas? ¿Qué lo impide?
¿Qué impide darle a un profeta de parte del pueblo o parte de las personas? ¿Qué lo impide? La incredulidad familiarizada. Esa familiarización, esa cercanía hace que no se pueda ver el ministro o el profeta. Se vuelve algo muy familiar, muy cercano. Entonces ya no se ve como un ministro. O es un vecino, o es la familia, o es el papá, o es la mamá. Y hay mucha gente que se preocupa. Alguien me decía, no tengo, o sea, en mi familia yo le puedo hablar y no, y no. Y yo le decía a esa persona, eso es normal. Es en la familia, es en la cercanía, es en el territorio. Dice, ahí no hay honra. Está explicado perfectamente. Ahora, ¿qué lo impide? La incredulidad familiarizada. La falta de honra de un profeta no está en la dimensión celestial, está en la dimensión terrenal. Él dice, la falta de honra de un profeta, de creerle a un profeta, no está en la dimensión espiritual, no está en la dimensión celestial, está en la dimensión terrenal, humana. Cuando el Señor llama a un profeta, ya está garantizada sobre él la honra, la provisión y la bendición para que él haga su llamado. Ya el Señor le tiene todo, no depende del ser humano, no depende de diezmo, no depende de quejilá, no depende de nada de eso, porque ya el Señor para ese ministro ya tiene un diseño de provisión y de honra establecido. En el mundo celestial, en el mundo espiritual, eso ya está entregado porque es algo que viene con el paquete del llamado que se le entregó. No está allí en esa dimensión. No está que la honra no está de este lado, la honra está en el diseño del llamado que se le entregó a ese profeta. Eso ya viene en ese paquete. Ahora lo que hay es que ver cómo el Señor lo hace y qué nos corresponde a nosotros, qué le corresponde al Señor en el diseño que le entregó a ese profeta. Imagínense que la honra y la provisión y la alimentación y el sustento y la vestimenta de un profeta dependa de nosotros. Que el Señor lo llamó, se muere de hambre. Y hay ministros que están allí. Si dependiera de nosotros, los ministros se mueren de hambre. Pero como no depende de nosotros, depende de el diseño que Dios estableció sobre ese llamado y nosotros entramos en una parte que ya la vamos a explicar muy bien. Muy bien. ¿Qué impide esa familiaridad, esa incredulidad familiarizada? No está en el nivel. Vamos a seguir leyendo. Para honrar a un profeta, ¿qué debo tener yo para honrar a un profeta? Debo tener reconocimiento. Déjeme ver. ¿Qué debo tener para honrar a un profeta? ¿Qué debo tener? Discernimiento y reconocimiento. Primero tengo que discernir que es un profeta, que es un ministro, que es alguien que ha sido llamado. Entonces, eso lo vemos en dos textos. Segunda de Reyes 4, 8 hasta el 11. Vamos a leerlo. Dice aquí. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén. Dice, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, fíjense, ella lo invita a comer. Permiso. Lo insiste, lo mira, que coma, lo reconoce. Entonces ella le dice a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Le da el reconocimiento, es un hombre de Dios, es un hombre santo de Dios. Este que siempre pasa por aquí, cuando uno siempre pasa por allí, un ministro siempre pasa por allá, alguien lo va a reconocer y ella dice, yo lo invito a comer. Y entonces ella dice, como este es un hombre santo de Dios, pasa por aquí, ese pasar es porque él está haciendo sus encomiendas y sus llamados. Dice, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por esta casa es un varón santo de Dios.
yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció un día que vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. O sea, ella con una silla, hizo un aposento, una cama, un candelero, ella ¿por qué ella hace eso? En el reconocimiento, en el discernimiento de que aquel es un profeta. Mire, con unas cosas tan sencillas, ella tomó la palabra profética al profeta, lo que Dios le había entregado, lo que Dios estaba haciendo, ella lo introdujo en su casa. Es el diseño profético, lo que el Señor estaba haciendo, las dimensiones que Eliseo estaba abriendo, lo que Eliseo estaba pronunciando, anunciando, reposó en la casa de la tsunamita por la capacidad de reconocimiento. Eliseo también tuvo encuentro con unos muchachos y en vez de reconocerlo como profeta, se burlaron de él y le decían calvo, calvo, calvo. ¿Qué pasó? Unos leones, unos osos se comieron a estos jóvenes. Fíjese la diferencia en ese momento espiritual. En uno hay un reconocimiento, introduce la parte profética a su casa, y en el otro no hay un reconocimiento, sino que hay una burla. La incredulidad en esos muchachos, la inmadurez, la falta de discernimiento, la falta de entendimiento, hizo que perdieran la vida. Porque no pudieron reconocer en Eliseo el profeta de Dios. Pero mire, no solamente que era el profeta de Dios, sino un profeta de Dios, sino que era un profeta con doble unción. O sea, Elías tenía una unción y Eliseo quedó con una doble porción. O sea, imagínense el nivel de profeta de Eliseo. Entonces, eso hay que entenderlo. ¿Cómo lo reconozco? A este nivel. Con discernimiento. Tengo que tener un discernimiento. En Mateo 12, 38 dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y las condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, de los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Era más que Salomón y ellos no lo reconocían. Era más que Jonás. Y Nínive se arrepintió a la prédica de Jonás. Y aquí está Yeshua como profeta llamando. Se ha acercado el reino. Aquí está. Tienen que regresar a la Torah, regresar a la instrucción. Y ellos ni lo reconocen ni se arrepienten. Es una falta de reconocimiento. En una hay un reconocimiento. Y en Yeshua, perdón, no tuvieron el reconocimiento. Permiso. Mire el nivel de incredulidad, de reconocerlo, sino que la marca es desestimar, menospreciar, no dar el valor. Y eso lo hemos hecho nosotros con los profetas del Eterno. Y más cuando el Señor ha restaurado el oficio de profeta en los últimos 20 años, como lo ha hecho. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para ver y la conexión que debemos tener con profetas específicos para que nos den las direcciones específicas y poder caminar en lo que el Señor nos está entregando y no ser incrédulos, sino tener fe para que podamos entenderlo. Todo profeta sin excepción tiene honra. Todo profeta sin excepción tiene honra. O todo ministro sin excepción tiene honra, provisión y bendición. Una honra dada por aquel que lo llamó
como profeta. ¿Quién le da la honra? Yo no. Ya vamos a ver el tipo de honra que yo doy. Pero ¿quién le da la honra para su llamado? El Padre. ¿Quién lo llamó? El que lo llamó. ¿Quién fue el que lo llamó? Pues el Padre eterno. ¿Y quién le va a dar la honra, la provisión y la bendición? El que lo llamó. Dice que nadie es soldado a sus propias expensas. El que lo llamó le va a dar provisión, le va a dar bendición, y el mismo profeta tiene, y el mismo ministro tiene que entender eso. Y si no lo tiene, va a parecer como un mendigo sobre las personas. Y ya lo he visto en persona. Yo digo, eso no. Yo escuchaba a una persona hacer eso y decía, eso no es así. Eso no es así. Si el que te llamó te provee y te sustenta. No son los seres humanos. Pero vamos a ver qué rol juega el papel y el ser humano en la honra que el Señor le entrega a un ministro. Porque de eso va a depender mucho de lo que nosotros entendamos y hagamos en las próximas proyecciones proféticas. ¿Cuál es la honra del profeta de parte del que lo llamó? Ahora, hay una honra, el que lo llamó lo honra. ¿Cuál es la honra de parte para el profeta de parte del que lo llamó? ¿Quién lo llamó? El Padre Eterno. Vamos a ver cuál es la honra que el Señor le entrega. La primera honra tiene dos honras. La primera honra es respaldar que su anuncio profético y respaldar la palabra que anunció. O sea, el profeta anuncia, tiene un shofar, el Señor le da una palabra y le dice, anuncia, proclama, trae esta profecía, esta proyección, por ejemplo, la unión de las dos casas, Ezequiel 37, Ezequiel 34, los pastores. O sea, hay diferentes proclamas proféticas sobre anuncios proféticos de los profetas que han entregado la palabra. ¿Cuál es la honra? Si es un profeta verdadero del Eterno, la honra que el Padre Eterno le da a ese profeta es que esa palabra se cumple. El Señor no la deja caer a tierra. Como Josué dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que ese profeta está hablando se cumple y el Señor no deja caer a tierra ni una palabrita de las que diga. ¿Por qué? Porque esa es la honra que el Señor le entrega. ¿Cómo honra el Señor a su profeta? Lo que el profeta hable, porque el Padre se lo dijo y el Padre le dijo, habla esto. ¿Cuál es la honra que le da al profeta? Que lo que el profeta habló se cumpla, porque esa es una de las maneras que le dice al pueblo cuál es un verdadero profeta y cuál es un profeta falso. Cuando un profeta habla y se cumpla, ese es un profeta verdadero. Cuando un profeta habla y no se cumpla, ese no es un profeta verdadero, un profeta falso. Eso está ahí clarito. O sea, es un ABC de la Escritura. Entonces, ¿cómo Dios honra a un profeta? Lo que ese profeta diga se cumple. Esa es la honra correcta y verdadera de un profeta. Lo que cada cosa que va diciendo se va cumpliendo. La segunda honra es el sustentarlo y ser su provisión para que cumpla su llamado. El Señor lo llama, hace que se cumpla la palabra que Él dice y luego Él lo sustenta, Él mismo lo sustenta y le da provisión para que cumpla su llamado. Le va a traer provisión, dinero, alimento, ropa, calzado. Ahora, ¿quién Dios va a usar para eso? Eso es soberanía de Él. Y si Él tiene que usar, como Elías, hasta los cuervos los usa para traer alimento. Eso es una soberanía del Eterno. Dar provisión y bendición a aquel que Él llamó como profeta, que está anunciando aquello que Él dice que va a pasar, que va a ocurrir, o la proyección profética o lo que Él tenga proféticamente establecido para personas, territorios, naciones o reyes, lo que el Señor determine. Primera honra, se cumple lo que ese profeta dice. Segunda honra, tiene provisión, bendición. Viene una tsunamita, lo invita a comer, le hace una casa, le hace un candelero, le hace una cama, le hace una silla. Él llega y duerme y va al aposento. Y la tsunamita, con unas cosas tan sencillas, introduce lo profético en su casa y empieza a ser dirigida y guardada
por esa palabra profética. De hecho, el profeta la guía porque hay una hambruna, le dice, múdate, va a venir una hambruna, ella se mueve, luego el rey le restituye las tierras, le restituye, le dan intereses sobre las ganancias que debía tener, o sea, totalmente guiada y dirigida por introducir lo profético en su casa. Bendecir y ser de provisión y de bendición para un profeta que ya pudo discernir y dijo, esto es un profeta, esto es un hombre de Dios, este no es cualquiera. Este que pasa por aquí no es cualquier persona, hay un llamado, aquí pasa algo, en este hombre hay algo, es un hombre de Dios santo, es un ministro. Wow, entonces abre toda la dimensión para bendecir. Entonces, ahora, ¿cuál es la honra? Ya vimos la honra del Padre hacia su profeta, de aquel que lo llamó. Ahora venimos nosotros. ¿Cuál es la honra del profeta de parte de nosotros, del pueblo, de las personas? ¿Cuál es la honra que yo le voy a dar a un profeta? Primero, antes de yo darle estas honras, yo tengo que reconocerlo. Es decir, cuando yo lo vea como la tsunamita, este es un profeta. Yo no puedo hacer como los fariseos, como los saduceos. Yo no puedo hacer como los familiares de Yeshua, como el territorio de Yeshua, que cuando lo vieron no lo reconocieron. Y se llenaron de incredulidad y no lo reconocieron. Si yo no lo puedo primero ver, reconocer, identificarlo en mi espíritu, una conexión, jamás voy a poder honrarlo. ¿Por qué tú no honras a ese ministro o ese llamado? Porque es que no lo reconoces. Ves el vaso, ves a la persona, ves al amigo, ves al familiar, ves al vecino, ves al que anduvo contigo, el que camina contigo. La familiaridad te llena de incredulidad y no te deja ver el llamado ministerial que esa persona tiene y la proyección profética como profeta, como ministro, como maestro, como pastor, como evangelista. No puedes verlo. Lo primero es que lo puedas ver, que lo puedas discernir. En Dios no está el problema no es de Dios, del eterno. El problema está de este lado. Primero lo veo, primero lo reconozco. Luego, la honra que yo le voy, si ya lo identifiqué, me conecto con el profeta, y luego que el profeta hace el anuncio, estoy hablando de mi honra, de la honra de las personas, es creer la palabra que ha anunciado el profeta, creer la palabra cuando él dice la palabra. ¿Cómo lo voy a honrar yo? Lo que él está explicando, lo que él está diciendo, los seminarios que está dando, yo lo creo. Y lo creo porque está conectado con mi espíritu. Entonces lo creo. Lo creo porque la honra que el Señor le va a entregar al profeta es que esa palabra se va a cumplir. Es como el profeta viejo y el profeta joven. El profeta viejo hace que el profeta joven muera porque él dice, y le dice a los hijos, entiérrenme con los huesos de ese profeta, porque ciertamente lo que él dijo se va a cumplir. Eso no hay pérdida de eso se va a cumplir. Y aquí los huesos van a ser profanados. Y ustedes me entierran con él ahí para que mis huesos no sean profanados. Le dice el profeta a sus hijos y los hace jurar, ustedes me entierran con él. Y cuando Josías ve el monumento, dice, ¿qué es este monumento? Porque Josías andaba cortando rabo y oreja, destruyendo todas las idolatrías y todas las hechicerías. Y le dijeron, este monumento es el profeta que profetizó todo lo que tú has dicho. Y dice, no lo toquen. Así es que se maneja esto en lo profético. Entonces, como yo sé, ahora estoy yo aquí, ¿cómo honro yo al profeta? Creo la palabra que dice, porque yo sé que se va a cumplir. Porque ya lo reconocí, tengo conexión con el profeta y con lo profético y con el anuncio que ha dado. Entonces yo sé que se va a cumplir y la honra que yo le estoy dando al profeta es primero
creer. Lo reconozco, luego creo. Creo lo que el anuncio profético que está diciendo. Y luego, eso me genera una fe para caminar en ella, en esa palabra profética, que va transformándome, guiándome y dándome dirección profética. Como yo creo esa palabra profética, la primera honra que lo reconocí, la segunda es que yo creo esa palabra comienza a gobernar mi vida y a dirigir, a guiarme, a transformarme y a darme dirección profética por donde yo debo ir. La tsunamita empezó a darle dirección profética. Vienen 7 años de hambre, múdate. Regresa, se le entregan todos sus bienes. Se le entrega todo de nuevo. Hay una dirección profética. Ya lo reconociste, crees la palabra, y que tú creas la palabra es que te empieza a transformar, empiezas a transicionar, empiezas a cambiar, empiezas a que esa palabra te guíe proféticamente, porque tú la creíste. No es solo que yo la creí, no. Tiene que haber evidencia de la transformación, de la transición, de la guía, de la guía profética que te está dando esa palabra, del anuncio profético que dio el profeta. Luego que ya estoy allí, que estoy caminando proféticamente, esta fe hará que yo honre al profeta con sustento y provisión como una honra secundaria. Entonces ahí entro yo como instrumento del Padre para él traer provisión, porque ya yo creí la palabra, porque lo reconocí, porque lo identifiqué, y entonces yo le traigo provisión porque se me reveló y le llevo provisión y bendición a ese profeta por causa de yo caminar en la palabra profética que él está mostrando y el diseño que el Señor está entregando. Entonces ahí entro yo como un instrumento del Señor para honrar al profeta como una honra secundaria. Porque no voy a hacer esa honra secundaria si yo no creo a lo que él está diciendo. ¿Y por qué no honras a ese hombre? Porque tú no crees en eso. Porque tú no crees. Realmente dices que sí, pero no. Si tú creyeras, honraras creyendo la palabra, el sustentar a ese profeta es consecuencia de, es añadidura de. ¿Qué me dice a mí que no crees? Que no das la añadidura de. ¿Por qué no das la añadidura de? Porque no lo reconoces, porque no crees. No lo reconoces como profeta o como ministro y no reconoces el anuncio profético. No crees en lo que está predicando, no crees en lo que está proclamando, te haces el oído sordo y no crees. ¿Y por qué? Porque la familiaridad te ha llenado de incredulidad. Entonces vemos a Jesús con una gente de incredulidad y otros lo seguían por miles. Vemos a un Natanael que le dice, te vi debajo del árbol. Y le dice, tú eres profeta, el Hijo del Eterno. Y Yeshua le dice, porque te dije eso, crees, mayores cosas de que esas verás. Tenemos que ser como un Natanael, ingenuo para creer lo que el profeta dice. Esa palabra, y cuando digo ingenuo es como un niño, no ingenuo de tontos. Tenemos que ser como niños, como Natanael, un niño para creer. Lo que el Señor ha dicho, lo creo como un niño. Mira, te vi debajo del enebro, del árbol. Entonces le dice, tú eres el profeta, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Eterno, tú eres el Cristo, entonces tú eres el hijo de Dios. Y dice, por eso, porque te dije eso, crees. Dice, no, chico, cosas mayores que esas verás para creer. Y en otra le refutaron, tú eres el carpintero, tú no sirves, tú eres un desestimado, tú eres el que barría aquí el aserrín de la carpintería de tu papá, nosotros te conocemos, tú te criaste aquí. Tú jugabas chapita con nosotros, ese es mi hermano, ese es mi sobrino, ese es mi primo, ese es mi papá, ese es mi mamá. Y no la familiaridad es la muerte de la incredulidad. La familiaridad trae la muerte de la fe, del emuná. La familiaridad trae incredulidad a niveles de asombro.
mata la honra de profetas y ministros. No de Dios, la tuya y la mía que nos conviene a nosotros mismos. Y el Señor nos bendice por esa honra y nos multiplica. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Qué dice esa palabra? Crea a los profetas, crea al Señor y estará a Dios y estarás seguro. Crea a los profetas y seréis prosperados, y la palabra correcta es seréis guiados. Cuando creemos a los profetas seremos guiados. Gálatas 6:6 dice que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. Es una instrucción. Entonces, el que es instruido hace partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le da la dirección profética. Pero tú lo has reconocido, tú lo has entregado, tú lo has dado. Tú reconoces la palabra, tú entregas la palabra. Tú entregas la bendición, tú entregas la provisión. Porque el que tú lo reconozcas y que la palabra profética que está entregando te guíe, mire, es como dar la cama, es como colocar el candelabro, es como colocar, ¿para qué? ¿Y para qué vas a hacer eso? ¿Para qué? Para que lo profético repose en tu casa. ¿Quién salió ganando? La tsunamita. ¿Quién honró a quién? ¿Quién honró a quién? Miren, los niveles de incredulidad llevan a niveles de mezquindad. Los niveles de incredulidad llevan a niveles de mezquindad. En los diseños ministeriales, de oficios ministeriales. Y el Señor va a hacer grandes cosas, grandes provisiones. Hay grandes provisiones y bendiciones en el reconocimiento de un profeta y entregar provisión y bendición, porque el Señor nos va a guiar, porque cuando yo le estoy dando una provisión y una bendición a un profeta, yo lo que estoy haciendo es cumpliendo la honra que el Señor le va a entregar, que es de él, que Él se la está entregando. Yo soy un instrumento de nada más. Y el profeta no está supeditado a mí porque uno le dé una honra, una provisión. No, somos nosotros los que estamos supeditados al Padre para Él cumplir la honra sobre su profeta que Él llamó. Y haciendo nosotros eso, Él nos bendice a nosotros. Además de que nos hace caminar por la palabra profética que entrega, la dirección profética, lo reconocemos, nos bendice, introduce lo profético en nuestra casa, en nuestros hogares. O sea, no hay pérdida por ningún lado. Lo que hace falta es discernimiento y reconocimiento y revelación de esto. Y necesitamos hacerlo por causa de lo que van a hacer los profetas en los próximos años. Y nosotros como comunidad vamos a caminar en esto. Si yo honro al profeta creyendo y lo honro con provisión, tengo una doble provisión, una doble bendición y unción. ¿Por qué? Porque lo reconozco como profeta y además le llevo provisión y bendición. Doble bendición. Le creo al profeta y hay una bendición por honrarlo creyendo. Cuando yo le creo, lo honro creyendo. Le creo, lo estoy honrando porque estoy creyendo. Y cuando le llevo una provisión, lo estoy honrando porque le estoy dando una provisión. Entonces, es una doble honra, es una doble unción, es una doble porción que nos toca a nosotros. Y nos conviene a nosotros hacer esto. No es el profeta, somos nosotros. Es una, entre comillas, conveniencia. Es una conveniencia porque la honra del profeta está garantizada por el Eterno.
Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es introducirnos en esa honra para ser bendecidos. Tenemos que ser inteligentes. Porque el profeta, si tú y yo no lo honramos, el Señor se toma de lo que Él desee para hacerlo, pero no lo va a dejar sin honra, porque no hay profeta sin honra. Si es un profeta, tiene honra. Que no lo tengan los de su casa y su familia, eso es otra cosa. Pero van a venir miles a creer su palabra y a traerle provisión y a traerle bendición, inclusive que no tengan nada que ver ni con quejilá, ni con oración, nada. El Señor sabe traer al que Él quiera, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Somos nosotros los que nos conviene meternos en esa dimensión. Es a nosotros que nos conviene reconocerlo, creer y dar provisión. Reconocerlo, creer y dar provisión. Reconocerlo, creer y dar provisión. Reconocerlo, creer y entregar provisión. Áreas donde el profeta tiene y no tiene honra. En su propia tierra, Nazaret, entre sus parientes, no tiene honra entre sus parientes, entre su propia tierra y su propia casa, o podemos hablar de la casa de Judá o las familias paternas. ¿Dónde sí tiene honra? Tiene honra en las personas en general en otro territorio, porque cuando él hace eso también rompe los asentamientos de tiniebla. Él va a territorio y rompe los asentamientos. Dice que el pueblo estaba asentado en tinieblas, en territorios. Él trabaja en territorios. Un profeta va y rompe en territorio. Entonces, cuando él fue a su tierra, ahí no hubo creer. Entonces, a veces uno va a una tierra y no creen. Entonces, hay territorios donde uno va y rompe los asentamientos de tinieblas y la gente cree. Y están las personas desconocidas en esos otros territorios que sí creen, que no son parientes ni cercanos, y lo creen. Y están las casas, él fue a la casa de Israel para cumplir la unión de las dos casas, y la casa de Israel mezclada, diasporizada, le creía. Hasta la mujer sirofenicia le creía. Hasta los romanos le creían, los griegos, la mujer sirofenicia, el centurión, la casa de Israel, diasporizada, mezclada, le creían. Y vino a su pariente y a la casa de Judá, no. Así nos pasa a nosotros, así le pasa al profeta. Fíjense. Y el Señor va a ampliar cuando nos enfrentamos a la incredulidad familiar cercana, dice, Él amplía el círculo de fe en comparación donde la honra es impedida por la incredulidad. Tú no te puedes limitar porque en la familiaridad se estancó aquello y no creen. Entonces tú tienes que ampliar el círculo de fe porque te espera otro territorio, te espera la casa de Israel. Entramos nosotros, en el caso de nosotros como pastores, para trabajar con la casa de Israel, con la casa de Efraín, porque necesita ser curada, vendada, bendecida, y entramos nosotros en los negocios de nuestro Padre, porque son las ovejas de nuestro Padre y nosotros las buscamos. Entonces ahí se amplía el círculo de fe de aquellos lugares donde la honra es impedida por la incredulidad. Tú vas a un sitio, la honra es impedida por incredulidad. No hay fe, no hay emuná. Tú tienes que ampliar el círculo como profeta, como ministro. El Señor nos va a llevar a donde nos tenga que llevar. Pero el círculo de fe se va a ampliar. Yeshua fue a Nazaret, pero él no se quedó en Nazaret. Y no dijo, ay, aquí no creen en mí, pobrecito yo, es que no creen. No, se fue. Se fue y empezó a recorrer aldeas, sinagogas, y lo seguían miles.
amplió el círculo de fe hacia los territorios donde él sí tenía la honra. Y le daban provisión y bendición. Nunca le faltó nada, jamás. La acción de Yeshua como profeta, miren, ¿qué hacía él? Anunciaba el reino, traía revelación, traía la correcta interpretación de la Torá. Les dijo, yo vengo a buscar las ovejas de Israel. Venía a trabajar con la unión de las dos casas, cumplimiento de Isaías 53, cumplía lo que dice Lucas 4, Isaías 61. Él era el pesa, él era el sacrificio, él era todo eso. Todo es el anuncio profético. Y mucha gente no creyó, por la familiaridad no creyó. Otros sí creían, otros no creían, otros no lo podían reconocer. Los gadarenos le dijeron, vete, vete de aquí, vete de nuestros contornos, no te queremos aquí. Y él se fue. Mucha gente te va a decir, no, no te quiero, vete. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos, ¿qué más vamos a hacer? Porque no hay un reconocimiento. Pero vamos a la aldea siguiente. En la aldea siguiente hay honra, hay reconocimiento. En la aldea siguiente hay tsunamitas que te van a ver. En la aldea siguiente hay Natanael, que solo con que digas algo lo creen. Aunque pasaste por Nazaret y ninguno te creyó. Pero si tú eres el que limpias la serrín aquí, chico. El efecto de la fe es creer el anuncio profético. El efecto de la fe de creer en el anuncio profético conlleva la provisión del profeta como honra secundaria. Cuando el efecto de la fe se cree el anuncio profético, cuando el anuncio profético es del Eterno y se cree el anuncio profético, eso conlleva la honra de provisión como honra secundaria. ¿Por qué voy a entregar la honra? Porque estoy creyendo en el anuncio profético, porque se me reveló la palabra profética que ese profeta está entregando. Por consecuencia, entrego la provisión y la bendición. Secundariamente, no es principal. Lo principal es que se me revele la palabra y el anuncio profético que él entregó, que él está entregando, la instrucción, la formación, la guianza, la proyección profética, la dirección profética. Como se me revela eso, ¿qué importancia tiene entregarle una provisión? Eso es secundario. Eso es consecuencia de. Cuando hay un rojodez, pongo un ejemplo, cuando hay rojodez, hay anuncios proféticos. ¿Qué se ha estado diciendo en anuncios proféticos? Le voy a decir algunas cositas en general, otras se entregan, pero esto es lo más básico que he visto y yo escucho 4 o 5 profetas principales, estoy oyendo sus anuncios proféticos y coinciden en esto. A veces magistralmente igual. Dice, ¿qué se ha dicho? Aviva el don del fuego. Muchos de los anuncios proféticos. Aviva el don, el fuego del don que se te ha dado. O sea, ¿qué se nos ha dicho? Se nos ha dicho proféticamente que avivemos el don del fuego, del llamado que el Señor nos ha entregado. Que tengamos responsabilidad con el propósito que Dios te entregó. Que avives ese don que te entregó, un don de maestro, de profeta, dones ministeriales, de servicio. Que lo avives, que actives, que hagas. Ese es el anuncio profético de los últimos 3, 4 meses. Que haya una responsabilidad con el propósito que el Señor te entregó. Que sea responsable. Que no dejes de hacer tu llamado ministerial por dificultades que se presenten. A veces nos frenan. Hemos pasado por cosas duras y se ha metido el freno, sí, pero el Señor nos dice, regresa con más fuerza, con más ímpetu. Dale, aviva el don del fuego del don de Dios que está en ti. Sé responsable con el don que yo te entregué. Sé responsable con el don que yo te entregué. Me vas a entregar cuenta de ese don, de ese llamado. Yo te lo entregué. No te dejes morir, no te dejes enfermar, no te dejes enfermar emocionalmente ni físicamente. No llores, no gimas.
Es el anuncio profético. Y esa palabra profética rompe el cerco del enemigo que detiene ministros a través de procesos jezabélicos. Hablan de la transición de lo religioso a la dimensión de reino. Es básico, hay una transición, hay un mover de la nube. Todos coinciden con eso, hay una transición. Yo no me puedo quedar aquí porque hay una transición del proceso religioso, hay unos cambios muy bruscos en el mundo espiritual. Los profetas están marcando y uno tiene que estar con el oído abierto, que se nos revele a ese anuncio profético. Entonces, no me digas a mí que se te avive el don del fuego, que estás haciendo transición, que el Señor te está entregando revelación y que la mezquindad sea tanta que tú no le vas a dar provisión a esos profetas que están hablando. Por la incredulidad familiarizada. Hay una transición de lo religioso al reino. Hay un discernir cuando se mueve la nube para que te muevas con ella. Eso lo están dando los profetas. Y la provisión del Eterno viene sobre ellos por todo lo que ellos están hablando. Tenemos, una de las cosas que se habla es que tenemos un Gilgal para pasar, como hay una transición, hay un Gilgal llegamos a Gilgal. Permiso. Cuando Josué pasa, llegan a Gilgal, renuevan el pacto, hacen pacto y van directo al cambio. Ahora, cuando yo llego a ese Gilgal, hay un cambio de dimensión. Y ahí nosotros tenemos que entrar en ese cambio de dimensión, que renueva el pacto y luego del Gilgal se va al Maná. Hay cambios porque se salió del desierto a la tierra prometida y ese proceso de cambio está guiado y dirigido proféticamente. Y la provisión, la bendición, la cama, la mesa, el cuarto, eso es dinámica de provisión y bendición de lo profético, del caminar. Eso es secundario. Se nos tiene que revelar esto. Se nos tiene que revelar para poder caminar en lo que viene. No va a haber un creer en el anuncio profético sin provisión. No lo va a haber. No va a haber un impacto de que tú creas el anuncio profético. Primero, que no hagas nada con el anuncio profético. Y segundo, que no genere en ti dar provisión y bendición. Eso no va a poder ser así. Si entiendes el anuncio profético, vas a caminar en ese anuncio profético. Y lo segundo es que vas a caminar en provisión y bendición sobre el profeta que da el anuncio profético, con el que te has conectado y con el que el Señor te ha hablado y te ha dicho: allí, en esa tierra, entrega allí, da allí. Es allí. Unos van hacia un profeta y los otros hacia otro. Es hacia donde el Señor te dirija y te diga: allí. El Señor te habla y te dice: pon allí. Ese es el ministerio para conectarte contigo. Y el Señor te lo habla clarito. Porque te reveló un Gilgal y te dice: transiciona, llegaste a una etapa, se cambia todo el panorama, pasas del desierto a la tierra prometida y a la tierra profetizada, y hay un cambio de dinámica total. Y eso te hace esa introducción, el profeta y lo profético. Esto me lleva a la fe, a creer, a la revelación, para luego dar mi aporte profético a lo revelado. Yo tengo que dar mi aporte de provisión y mi aporte profético. Por ejemplo, como pastores estamos haciendo un aporte profético al anuncio profético de las dos casas. Como pastores tenemos que buscar las ovejas perdidas.
bendecirlas, curarlas, vendarlas, hay un aporte profético. ¿Qué nos toca a nosotros de ese anuncio profético? De entregar y dar, desde provisión hasta la unción y la función ministerial. Y termino con esto. No dejes que la incredulidad, perdón, aquí me falta algo, dice, esto me lleva a la fe, a creer, a la revelación, para luego dar mi aporte profético a lo revelado. Activación de mi llamado, y eso me saca de la inercia religiosa. Cuando nosotros entendemos esto nos saca de la inercia, del estancamiento, de la pasividad, nos saca de allí. Y termino, no dejes que la incredulidad te gane. Cuando la incredulidad gana es porque la persona tiene énfasis en el vaso, en la familiaridad, en el instrumento, mira el vaso y empieza a buscarle si es esto o es aquello, ese profeta es esto o aquello. Entonces, ves el vaso y no en el anuncio profético de cumplimiento, y no en el anuncio y en el cumplimiento profético que tiene que se te revele. Empiezas a ver es la persona y la persona empieza a juzgar, a criticar. No estamos llamados a eso. ¿Sabes a qué estamos llamados nosotros? A poder primero discernir que es un profeta para creer al anuncio profético. Tienes que discernir que es un profeta, que se te revele, es un varón de Dios, es un hombre de Dios. Luego creer, no solamente basta con eso, es creer al anuncio profético que está diciendo. Y al creer y activarte en el anuncio profético que ha dicho, tú entregas provisión y bendición y sustento como instrumento del Eterno para honrar a ese profeta. Eso es lo que viene. Y en eso vamos a caminar, y en eso vamos a creer, y en eso vamos a practicar, y en eso vamos a persistir. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les dé bendición, provisión, que el Señor les revele la palabra. Porque les digo, el nivel subió. Lo que el Señor está haciendo para todos nosotros subió. La nube se movió y los niveles de revelación y de entendimiento de muchas cosas que van a venir para nosotros como comunidad se elevó. La vara subió. Y vienen cambios maravillosos para todos nosotros. Que el Padre Eterno los bendiga y los guarde y que esta palabra los rodee. Y el Señor les traiga revelación y entendimiento para que caminen en provisiones. Mire, vamos a caminar en provisiones y multiplicaciones que nunca las habíamos visto al caminar nosotros en esta palabra. Vamos a tener evidencias de eso. Y que el Señor, esta palabra, los rodee y los bendiga. Amén, amén. Shalom, shalom. Señor los bendiga grandemente. Bendiciones.